A menudo, en el frenesí de la existencia moderna, las personas parecen desvanecer de su memoria las verdades fundamentales inculcadas en la tierna infancia por sus progenitores. Olvidan los principios, los valores, las lecciones vitales que sus padres, con amor y esmero, procuraron sembrar en sus almas. Todo ello se desdibuja, se eclipsa en la búsqueda incansable de una quimérica preeminencia, de una gloria ilusoria y efímera. Esta vanagloria, esta ambición vacua, es la raíz de muchas de las aflicciones que aquejan a nuestra sociedad. Es por ello que las Escrituras nos exhortan con vehemencia: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entre esas vanidades se nos advierte sobre los deseos de la carne, los anhelos de los ojos. ¡Ah! ¡Cuánto engañan nuestros ojos! Son ventanas traicioneras, capaces de distorsionar la realidad. No todo aquello que resplandece con fulgor, no toda hermosura superficial es señal de autenticidad o bondad. En ocasiones, ese brillo seductor no es sino un fuego devorador, una llama que calcina y desintegra. ¿Cuántas vidas se han visto consumidas por la persecución de lo estético, lo llamativo, lo superficial, ignorando la esencia, la profundidad, lo verdaderamente imperecedero? La sabiduría ancestral nos recuerda que la verdadera valía no reside en lo que se exhibe al exterior, sino en la solidez de lo que se forja en el interior. Profundizando en las narrativas ancestrales, se halla la conmovedora epopeya de Sansón, un joven cuya existencia estaba imbuida de un designio trascendente. No llegó a este plano de forma aleatoria, ni fue el mero resultado de una coincidencia amorosa entre sus progenitores. Su advenimiento al mundo formaba parte de un propósito divino, meticulosamente orquestado desde la eternidad. Antes incluso de su concepción, el Altísimo comunicó a Manoa y su esposa el milagroso nacimiento de un libertador para su pueblo, un ser predestinado a grandes proezas. La instrucción divina fue clara: debían protegerlo y educarlo en los preceptos celestiales. Con devoción y esmero, Manoa y su consorte cultivaron en Sansón, desde sus años más tempranos, la conciencia de su destino. Le inculcaron la relevancia de su consagración y el vasto potencial latente en su espíritu, delineando un sendero de rectitud y propósito. No obstante, la senda de la vida adulta, con sus intrincados desafíos y la eclosión de la autonomía personal, a menudo desvía incluso a los más prometedores de su trayectoria inicial. A medida que los vástagos crecen, la potestad paterna, aunque arraigada en un amor inquebrantable, debe ceder paso a la soberanía de las decisiones individuales. Un progenitor, con el corazón desgarrado por la aflicción, en una ocasión me confió su pesar: «Pastor, me atormenta un arrepentimiento profundo, pero ignoro la causa. ¿En qué fallé? ¿Dónde se desvió el camino para que mi hijo hoy se encuentre alejado de la fe?» En momentos como este, se debe recordar que, a pesar de la instrucción diligente, la oración fervorosa, las historias bíblicas compartidas, los himnos entonados y la dedicación incansable, la libertad individual es un don sagrado e inalienable, concedido por la divinidad misma. La capacidad de elegir, incluso de errar y autodestruirse, es una prerrogativa intrínseca a la condición humana. Sansón, en su juventud y pujanza, sucumbió a la atracción de lo efímero. Su visita a la tierra filistea y el subsiguiente encuentro con una mujer de singular belleza marcó el inicio de una pendiente resbaladiza. Su confesión a sus padres: «He visto una mujer que agrada a mis ojos, tomadla por esposa»,
resalta la primacía de la percepción ocular sobre la prudencia. Aquí resuena con fuerza la advertencia del apóstol Juan, quien implora: no améis al orbe ni lo que en él reside, ni os dejéis cautivar por la seducción de las pupilas, pues los gustos del hombre, desvirtuados por la caída, son fuente de extravío. En el Edén, cuando la humanidad coexistía en perfecta armonía con el Creador, nuestra esencia reflejaba su carácter prístino y nuestras inclinaciones eran purificadas. Sin embargo, la transgresión de Adán y Eva precipitó una ruptura, legándonos una naturaleza proclive al pecado, una inclinación intrínseca que nos arrastra hacia las vanidades terrenales. Los apetitos carnales, a menudo incontrolables, subyugan nuestra voluntad, manifestándose en vicios como la embriaguez, el tabaquismo, el consumo de narcóticos o la promiscuidad. Y no son solo las depravaciones moralmente repulsivas las que nos encadenan, también las sutilezas, las tentaciones aparentemente inocuas como la vanidad, el orgullo desmedido, el egoísmo soterrado, la ambición desmedida y la codicia insaciable. El adversario emplea estas herramientas mundanas para seducirnos, para desviarnos del sendero y en última instancia aniquilar nuestra existencia. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas continuar explorando estas verdades transformadoras, te invitamos de corazón a unirte a la comunidad de Alejandro Bullón Hoy. Juntos podemos desvelar aún más las profundidades de la sabiduría divina. El mensaje que se proclama esta noche, bajo el emblema de la conexión con el Salvador, subraya la posesión del dominio propio, la fortaleza intrínseca para superar los embates, la capacidad de resistir la corriente mundana, de no sucumbir a sus halagos, de evitar su influencia destructiva. Se trata de una fuerza de voluntad que, lamentablemente, muchos creen carecer. Innumerables almas con el semblante afligido me confiesan: ah, pastor, si mi destino dependiera de mi propia determinación, estaría irremediablemente perdido. Mi voluntad es frágil, prometo, me esfuerzo, pero invariablemente sucumbo. Esta noche, sin embargo, desvelaremos la fuente inagotable de esa fuerza para triunfar sobre cualquier adversidad. Es la máxima insensatez que el ser humano puede cometer: intentar ejercer la voluntad y el autodominio de forma independiente, apartado de la guía de Jesucristo. La verdadera fortaleza emana de una unión indisoluble con Él. No basta con la abstinencia o las prácticas ascéticas, por más loables que parezcan. Puedes volverte vegano o vegetariano con la creencia de que una dieta saludable te imbuirá de un dominio férreo. Y si bien una nutrición adecuada es vital para el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, el mero cambio alimenticio no te otorgará la fortaleza espiritual. De nada vale hincarse en la arena, someterse a penitencias al alba, hacer promesas solemnes o practicar cualquier ejercicio de disciplina interior si se está desvinculado de la esencia divina. La voluntad humana por sí sola, en su aislamiento, resulta infructuosa, un ciego esfuerzo condenado al fracaso. La sabiduría milenaria de Pablo en su epístola a los Efesios resuena con una verdad profunda y eterna. Porque nuestra contienda no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra potestades de las tinieblas. La lucha no es contra el vicio manifiesto, el tabaco, la embriaguez, las depravaciones. Estas son meras herramientas, artilugios que el adversario, con su astucia milenaria, urde para seducirnos. La seducción de los ojos, las pasiones de la carne, son trampas diseñadas para desviarnos. La verdadera confrontación se libra en un plano espiritual contra una fuerza inmaterial. Y a una fuerza de tal naturaleza solo se le puede hacer frente con otra fuerza de igual calibre, la divina, no la nuestra limitada e imperfecta. Algunos podrían objetar:
Pero ¿acaso el creyente no debe cultivar el autodominio? Ciertamente lo hará, pero la clave reside en cómo se adquiere y se mantiene. Fuera de la comunión con el Salvador, el dominio propio es una ilusión. Puedes creer poseerlo, incluso hacer promesas fervientes y en un arranque de fuerza mantenerlo por una semana, 15 o 20 días. Pero el desenlace inevitable será una caída y esta será más desastrosa que la previa. La advertencia de Jesús es clara. Cuando el espíritu maligno abandona un corazón, regresa con otros 7 espíritus peores. Y el estado final de esa persona es más lamentable que el inicial, porque ha intentado enfrentarse solo a fuerzas que lo superan. Entonces la pregunta perenne resuena: Pastor, ¿qué camino debo seguir? La respuesta es ineludible. Debes acercarte al Señor Jesucristo. Él es la fuente, el ancla, la verdadera conexión. La invitación del Mesías es universal y compasiva. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Si te sientes desprovisto de fuerzas para dar el primer paso, acércate arrastrándote. Si es preciso, clama con humildad: Señor, mis fuerzas son nulas. Mi voluntad es un frágil junco que se doblega ante la menor brisa. Estoy herido, sangrando al borde del abismo. Pero su amor es tan vasto que Él no fuerza la voluntad. Tú debes pronunciar el sí, el quiero, aunque tus limitaciones te griten lo contrario. Cuando tu clamor asciende con sinceridad y desespero, el Espíritu Santo, como un bálsamo celestial, te envuelve y te guía hacia el encuentro con el Señor Jesucristo. Y en esa sublime confluencia acontece una metamorfosis inaudita. Tu frágil, imperfecta y pecaminosa voluntad se fusiona con la inmaculada y santa voluntad de Jesucristo. De esta unión nace una tercera voluntad, la voluntad santificada. Existen pues 3 dimensiones volitivas: la voluntad santa de Dios, la voluntad pecaminosa del ser humano, que por sí misma es incapaz de vencer la tentación, por mucho que se esfuerce, y la voluntad santificada, que emerge cuando la debilidad humana se entrelaza con la omnipotencia divina. En esa voluntad santificada ya no eres rehén de tus inclinaciones pecaminosas, te conviertes en un instrumento purificado, inmune a las seducciones mundanas. Tu alma ya no se deleitará en revolcarse en el fango de la depravación, ni sucumbirá a la atracción del orbe. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas continuar explorando estas verdades transformadoras, te invitamos de corazón a unirte a la comunidad de Alejandro Bullón hoy. Juntos podemos desvelar aún más las profundidades de la sabiduría divina para que tu voluntad alcance este estado de santificación. La conexión con el Mesías es indispensable. No te atrevas bajo ninguna circunstancia a enfrentar las embestidas de la vida en soledad, pues en tu aislamiento tu voluntad es vulnerable, inherentemente pecaminosa y propensa a la claudicación. Lo máximo que esa voluntad solitaria puede lograr es una mera simulación, un disfraz superficial, una imitación de la rectitud. Pero, ¿a quién pretendes engañar con tales apariencias? ¿A tu familia? ¿A la comunidad de fe? ¿Y al Todopoderoso? De ninguna manera. Él es el ojo que todo lo ve, la mente que todo lo sabe. Aunque puedas abstenerte de acciones reprobables en presencia ajena, ¿qué ocurre en la intimidad de tu soledad, en el laberinto de tus sentimientos y pensamientos más recónditos? Muchos, al intentar cometer una transgresión, escudriñan a diestra y siniestra, buscando la ausencia de testigos. Al percibir que nadie les observa, sucumben a la tentación, porque su voluntad pecaminosa no aspira a más que a esa fugaz y superficial victoria sobre la vista humana.
Sin embargo, si anhelas una autenticidad genuina, una victoria que emane del corazón, debes rendirte por completo a Jesucristo. Permite que su santa voluntad se fusione con la tuya y de esa amalgama surgirá una voluntad santificada e inquebrantable. Esta profunda transformación es la esencia de lo que el apóstol Pablo articula en Gálatas 2, 20-21. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo es posible que, habiendo cesado mi propia existencia, el Mesías habite en mi interior? Es el resultado de un encuentro trascendental. Al entregar mi ser a Él, mi antigua vida se disuelve y Él toma posesión de mi espíritu. Por ello, la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 6, versículo 19, proclama con autoridad que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿La razón? Porque ahora, a través de su Espíritu, la divinidad misma mora en nosotros. Esta voluntad que el ser humano posee cuando se encuentra indisolublemente ligado a Jesucristo es la voluntad santificada, una voluntad que desconoce la derrota. El adversario puede lanzar sobre ti las tentaciones más feroces, las pruebas más acuciantes, pero jamás logrará subyugarte. Todo esto está magistralmente articulado en las inspiradas palabras del Espíritu de profecía que se proyecta ante tus ojos, invitándote a una meditación profunda. Observa, reflexiona y asimila esta verdad inmutable. Al acudir a Jesucristo, tu voluntad se funde con la divina, dotándote de una voluntad santificada capaz de vencer a cualquier enemigo. Querido amigo, permíteme revelarte una verdad consoladora. Nuestra contienda, aunque librada contra una fuerza espiritual formidable, se dirige hacia un enemigo que ya ha sido derrotado. El adversario ya no ejerce dominio sobre tu vida. Su potestad ha sido quebrantada. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, con su inmolación y posterior resurrección, clavó simbólicamente una estaca mortal en el corazón del maligno. Desde aquel día trascendental, el enemigo es un contendiente agonizante, sumido en los estertores de la muerte, consciente de su derrota irrevocable. Aunque se deleite en la destrucción, su poder solo alcanza a aquellos que permanecen separados de la protección divina. Los que se refugian bajo las alas del Salvador, en la inquebrantable fortaleza de su presencia, son intocables. Nuestro adversario es una entidad vencida, desprovista de su antigua autoridad. Ante esta realidad surge una pregunta ineludible. ¿Permitirás ser subyugado por un enemigo sin cabeza, sin poder real? La historia griega, aunque apócrifa, ilustra esta verdad. Un guerrero decapitado continuaba luchando hasta que fue consciente de su estado. De igual forma, el adversario desde el Calvario carece de cabeza, de autoridad, de verdadero poder. Por eso, en su desesperación comete actos de locura. Recuerdo vívidamente una campaña evangelística donde fui testigo de la desesperación del adversario. Se manifestó en una mujer poseída, porque el maligno se apodera de corazones vulnerables, de aquellos apartados del Salvador, que no se nutren de la palabra divina ni cultivan una comunión constante con Dios. Aquella mujer emitió un grito desgarrador mientras yo predicaba, atrayendo la mirada de todos. Su voz, ronca y ajena, y su fuerza descomunal le permitieron levantar un pesado banco de madera y lanzarlo hacia mí, a 20 metros de distancia. Solo mi pronta reacción impidió un desenlace fatal. Luego, arrastrándose por el suelo, con los ojos inyectados en sangre y la boca babeando, vociferaba: «Te voy a matar. No te hago nada y me persigues». Los hijos de Dios no estamos hechos para convivir con tales presencias.
y naturalmente me sentí incómodo. Sin embargo, en mi interior clamé al Altísimo: Señor, estoy predicando, hay muchas almas observando, no permitas que el maligno prevalezca, manifiesta tu poder esta noche. Y de repente, al llegar a mi cercanía, la mujer colapsó, desmayada. Después de la reunión la abordé, sus ojos estaban claros, su rostro sereno, el poder de Dios la había liberado. Con una sonrisa me dijo: Pastor, perdone, ahora siento paz, deseo bautizarme en el próximo bautismo. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas continuar explorando estas verdades transformadoras, te invitamos de corazón a unirte a la comunidad de Alejandro Bullón. Hoy, juntos podemos desvelar aún más las profundidades de la sabiduría divina. Esta experiencia no fue un incidente aislado en mi senda ministerial. A lo largo de los años, he sido testigo de incontables manifestaciones del poder divino. Recuerdo un bautismo donde, en el momento preciso de la inmersión, el espíritu inmundo intentó apoderarse de la persona, porque el adversario no es una fábula ni una abstracción, es una entidad real, un ángel de belleza original que por orgullo y rebeldía se transformó en un ser de maldad. Su existencia es una verdad irrefutable y la prueba más contundente se halla en las incontables vidas destrozadas, almas que vegetan en la miseria, el vicio y la promiscuidad, sumergidas en lo que las Escrituras denominan el mundo. Recorre las grandes urbes, observa a los jóvenes con futuros prometedores sumidos en la drogadicción, vidas arruinadas. ¿Quién orquesta esta destrucción? Es el adversario. Contempla los hogares deshechos, las familias sumidas en la tristeza, a pesar de poseer todos los elementos para la felicidad. Hombres que agreden o aniquilan a sus parejas e hijos. ¿Quién está detrás de esta ignominia? Es el maligno, el enemigo vencido y derrotado, pero que se deleita en la ruina ajena. Por ello, la invitación perentoria es a acercarse a Jesucristo, a entregarse sin reservas a Él, permitiendo que su existencia se fusione con la tuya. Deja que su santa voluntad tome posesión de tu voluntad pecaminosa, que la domine y la transforme. De esta manera, con una voluntad santificada, el adversario se torna inofensivo ante ti. Te vuelves victorioso no por tus propias fuerzas, sino porque el Señor Jesucristo habita en ti, porque tu cuerpo es el santuario de su Espíritu Santo. A lo largo de mi trayectoria, he sido testigo de vidas devastadas y luego restauradas por el poder divino. Recuerdo a Elba, nacida en un hogar sumido en la pobreza, desprovista de la figura paterna. Una niña que conoció la escasez y el hambre, pero cuya madre, una mujer de profunda fe, la instruyó desde temprana edad en los caminos del Señor, llevándola a la casa de oración y enseñándole las sagradas escrituras y cánticos espirituales. Sin embargo, como suele ocurrir, los hijos crecen y toman sus propias sendas. A los 18 años, Elba, víctima de un engaño, quedó encinta y tuvo que enfrentar la ardua tarea de criar a su hijo en solitario. Posteriormente, se unió a otro hombre, con quien tuvo 3 vástagos más. Su vida se tornó en un calvario de maltratos, inmersa en la oscuridad de la delincuencia. Descendió a las profundidades más abyectas de la existencia, las drogas, el alcohol, la promiscuidad, la miseria más cruda. Pero el amor maternal, ese vínculo inquebrantable, jamás se desvaneció. A pesar de su descenso al abismo del pecado, Elba nunca olvidó a sus hijos. Luchó con denuedo, con una tenacidad incansable, para procurarles alimento y cuidado. Durante su último embarazo, estuvo al borde de la muerte, con 4 hijos, uno de ellos epiléptico.
y la responsabilidad de cuidar a una hermana parapléjica, Elba era el único sostén. Toda su vida giraba en torno a la obtención de recursos para sustentar a su prole y a su hermana. Postrada en el lecho de la agonía, levantó sus ojos al cielo, porque llega un instante en la vida, amado amigo, en que por mucho que se huya o se sucumba a las seducciones del mundo, se comprende la impotencia de la soledad y la imperiosa necesidad de Jesucristo. Elba, con el aliento a punto de extinguirse, clamó: Señor, mi vida te necesita. Por favor, sáname. Y si mi destino es morir, no me dejes sola. Lleva también a mi hermana y a mis hijos, porque si yo falto, ¿quién cuidará de ellos? Haz algo en mi existencia, por favor. Y lo más sublime de la condición humana es que, por más que se haya caído, por más que se haya descendido a los abismos de la depravación, el amor divino jamás se extingue. No es Dios quien se aleja, sino el hombre quien se aparta de su amor. Pero cuando por cualquier circunstancia el alma vuelve sus ojos al Altísimo y clama con sinceridad, la gracia inmensurable de Dios alcanza al suplicante allí donde se encuentre. Y así fue con Elba. Su clamor ascendió y el amor redentor la envolvió, sanando su cuerpo. No obstante, la ignorancia espiritual persistía, manteniéndola sumida en la miseria de su vida mundana. Un día, en lo más profundo de su corazón, clamó: Señor, debo abandonar este lugar para escapar de esta vida, pues aquí no podré. Así fue como Elba emprendió una travesía clandestina hacia los Estados Unidos. Fue detenida por las autoridades migratorias en la frontera, pero al viajar con 2 de sus hijos pequeños, los otros se quedaron en Honduras, se le concedió un permiso especial para ingresar al país. Una vez en territorio americano, la memoria de Elba la transportó a su infancia, cuando su madre la llevaba a la iglesia. Sin embargo, no sabía cómo encontrar un lugar de culto similar. Fue entonces que el destino, o más bien la providencia divina, tejió una sorprendente oportunidad. Un día, en una farmacia, se encontró con una mujer mayor que, con la excusa de no poder leer una receta, se le acercó pidiendo ayuda. Elba, siempre solícita, accedió a auxiliarla. Aquella anciana, sin embargo, solo buscaba establecer un vínculo, una puerta de entrada para compartir la palabra de Dios. Su verdadero propósito no era la receta, sino el alma de Elba, y así esa hermana comenzó a estudiar la Biblia con ella, desvelándole los caminos del Señor. Cuando Elba clamó en su lecho de muerte, pidiendo guía y sanidad, Dios usó a esa humilde anciana como instrumento de su voluntad. Porque así como el adversario utiliza innumerables herramientas para arrastrarnos al mundo, Dios también emplea incontables instrumentos para rescatarnos y traernos a su reino. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas continuar explorando estas verdades transformadoras, te invitamos de corazón a unirte a la comunidad de Alejandro Bullón hoy. Juntos podemos desvelar aún más las profundidades de la sabiduría divina. El trabajo de aquella mujer fue verdaderamente admirable. Y he aquí el clímax de esta historia. En este mes de julio, Elba Suyapa Funes, la hondureña que conoció la angustia, el llanto y la caída más profunda, se levantó de sus cenizas y entró en las aguas bautismales. Al ser sumergida en el elemento sagrado, sus pecados fueron lavados y renació a una existencia renovada, un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Es la esencia de nuestro Creador. Él encuentra vidas destrozadas sin rumbo y las llama a un propósito superior. Por lo tanto, no inventes argumentos, pues muchos se aferran a pretextos para postergar la decisión fundamental del bautismo. ¿Por qué debo bautizarme?
Preguntan. Amado, la razón es profunda y trascendente. Tu vida ha estado marcada por el pecado y la paga, la inevitable consecuencia de la transgresión es la muerte. Es cierto que el Mesías murió por ti, pero para que su sacrificio redentor sea eficaz en tu vida, debes unirte a Él en su muerte, y esa unión se simboliza y se sella en el acto del bautismo. El apóstol Pablo lo afirma con claridad meridiana. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así pues, si has sucumbido al pecado, solo dos caminos se abren ante ti. O mueres tú mismo asumiendo la justa retribución de tus faltas, o aceptas la muerte de Jesucristo en tu lugar. Si optas por no perecer, su sacrificio te redime. Pero para que esa muerte vicarial sea efectiva, debes ser bautizado, pues en la inmersión te unes simbólicamente a su deceso redentor. Si rehuyes el bautismo, entonces la consecuencia de tus transgresiones recaerá directamente sobre ti, ya que la paga del pecado es la muerte. Por ende, el Señor Jesucristo, con un amor inigualable, te exhorta: Hijo, ven a mí, ríndete, entrégate. Eres de inestimable valor, querido amigo. En esta semana percibes el llamado divino resonando en lo más íntimo de tu ser. Desconozco la razón que te impide rendirte a Jesucristo. En el lugar donde te encuentras, si estás en soledad, híncate y susúrrale: Señor, no puedo más. Te necesito desesperadamente en mi vida. Si te acompaña un amigo, exprésale tu anhelo de prepararte para el bautismo o de entregar tu vida al Salvador. Pero no permitas que esta semana culmine sin haber tomado la decisión más crucial de tu existencia. Por supuesto, si apenas comienzas a explorar las Sagradas Escrituras, concluye tu estudio, asimila las profundas verdades divinas a través de su palabra y luego, con plena convicción, toma la decisión de bautizarte. Que el Altísimo te colme de sus bendiciones. En este momento elevo una plegaria ferviente por ti, y mientras mis palabras ascienden, permite que el Espíritu Santo obre en lo más recóndito de tu corazón y responde con una afirmativa y gozosa aceptación. Oh Padre amado, que moras en las alturas celestiales, en este instante miles de almas contemplan este mensaje. Algunas se encuentran atadas, esclavizadas por las corrientes insidiosas del adversario, que las mantienen cautivas en las vanidades del mundo. Pero Señor, en la cruz del Calvario, Jesucristo ya proclamó la victoria definitiva del ser humano. Al resucitar al tercer día y triunfar sobre la muerte, Él incrustó la estaca mortal en el corazón del maligno. Por consiguiente, aunque nuestra contienda no se libra contra seres de carne y hueso, sino contra una fuerza espiritual, esta fuerza es la de un enemigo derrotado, perdido, consumido. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas continuar explorando estas verdades transformadoras, te invitamos de corazón a unirte a la comunidad de Alejandro Bullón hoy. Juntos podemos desvelar aún más las profundidades de la sabiduría divina. El adversario ya no ostenta el derecho a subyugarnos ni a arruinar nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, en el nombre omnipotente de Jesucristo, en este preciso momento, reprimo al enemigo para que se desvanezca de la existencia de todas aquellas personas con sinceridad y pureza de corazón. Te buscan y se entregan a ti. Libéralas, oh Señor, rompe las cadenas de la esclavitud que las aprisionan. Que esta noche sea para ellas un himno de victoria, un cántico de liberación entonado en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amados hermanos y amigos, el mensaje que ilumina nuestra noche se encuentra en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 2. Permítanme leer los primeros versículos
sumergiéndonos en esta narración tan reveladora. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Queridos amigos, en Caná de Galilea se celebraba una unión matrimonial, y los novios, con una visión que trascendía lo ordinario, tuvieron la feliz y brillante idea de invitar a Jesús a ser partícipe de su celebración. Bienaventurados son aquellos cónyuges, aquellas parejas que desde el inicio de su sendero compartido extienden una invitación al Salvador para que esté presente en su matrimonio. Es una verdad ineludible que la institución matrimonial, la familia, atraviesa hoy día la más severa crisis de su historia, un verdadero desmoronamiento de sus cimientos. En los Estados Unidos, una nación obsesionada con las estadísticas y los datos, se estima que de cada 100 uniones, 60 terminan en divorcio, dejando a solo 40 parejas que logran sortear esta tempestad. De estas 40, las estadísticas revelan que 35 permanecen unidas, no por un lazo de felicidad o amor, sino por la vergüenza, la presión social, las ataduras económicas, las expectativas religiosas o la coacción familiar. Coexisten, sí, pero en una fría y desapasionada rutina. Así pues, de las 100 uniones originales, solo un exiguo 5% perdura con cierta integridad. Y de este pequeño remanente, las estadísticas indican que apenas 3 son más o menos felices, mientras que tan solo 2 alcanzan la verdadera y profunda felicidad. Este panorama se vuelve aún más dramático cuando consideramos que de esas 100 parejas que se casan, la totalidad, las 100, inician su sendero con el ardiente anhelo de alcanzar la plenitud y la dicha. Nadie se une en matrimonio con la intención de ser infeliz. Cada corazón aspira vehementemente a la alegría. Esto demuestra de manera irrefutable que la mera voluntad de ser feliz no es suficiente para asegurar la felicidad conyugal. Si dependiera únicamente de ese deseo, los 100 matrimonios serían dichosos. Otro dato alarmante revela que al menos 97 de esas 100 uniones se concretan bajo un profundo y apasionado amor. El novio adora a la novia y ella a él, con una intensidad que a veces los lleva a desafiar la voluntad de sus padres, a desoír los consejos de allegados e incluso a unirse en contra de toda convención social, impulsados por la fuerza de sus sentimientos. No obstante, a pesar de ese amor ferviente, las estadísticas son implacables. 60 de estas parejas se divorcian. De las 40 restantes, 35 evitan la separación no por amor, sino por la falta de coraje para afrontar las repercusiones del divorcio. Apenas 3 son razonablemente dichosas y solo 2 encuentran la verdadera felicidad. Esto evidencia que un amor intenso no garantiza por sí solo la felicidad conyugal. Si fuera así,
al menos 97 de los 100 matrimonios serían exitosos, dada la profundidad de su afecto inicial. Entonces, la pregunta ineludible se impone: ¿por qué la institución familiar se desmorona? ¿Por qué matrimonios que apenas han durado 1 o 2 años llegan a su fin de manera tan abrupta? La respuesta radica en un olvido crucial, una omisión fundamental. Las parejas modernas a menudo desatienden el ejemplo de los novios de Caná de Galilea, quienes tuvieron la sensatez de invitar a Jesús a su boda. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas continuar explorando estas verdades transformadoras, te invitamos de corazón a unirte a la comunidad de Alejandro Bullón hoy. Juntos podemos desvelar aún más las profundidades de la sabiduría divina. ¿Acaso en este preciso instante, mientras pronuncio estas palabras, me dirijo a una pareja cuyo matrimonio se desintegra silenciosamente, sin que nadie, ni los hijos, ni la comunidad eclesiástica, ni los amigos, ni los familiares, sean conscientes de la profunda grieta? Solo ustedes dos, en la intimidad de su dolor, saben que la unión se precipita al abismo. Han agotado todos los recursos, todos los intentos por rescatar esa relación. Y ahora la única alternativa que vislumbran es el divorcio. ¿Por qué llegamos al matrimonio cargados de tantos sueños, de tantos castillos de arena, solo para verlos desvanecerse? Te pregunto, mujer que te casaste hace 30 años, rebosante de ilusiones, ¿dónde residen ahora esos sueños? ¿Dónde está el príncipe encantado que habitaba en tus fantasías? ¿Qué transformó la vida de tu esposo o la de tu esposa? ¿A dónde se esfumaron esas promesas de amor eterno y felicidad? ¿Qué destino alcanzó la persona que te juró dicha perpetua? La cruda realidad es que el único capaz de imbuir de auténtica felicidad a un matrimonio es Jesucristo. Para que una unión conyugal alcance la verdadera felicidad, no basta con la presencia de un hombre y una mujer que se profesen un amor inmenso. Se requiere una tríada, un hombre y una mujer que amen con una intensidad aún mayor a una tercera persona. Esa figura insustituible es Jesús, pues Él es el único con la potestad de purificar el amor humano de la mancha inherente del egoísmo. Los seres humanos, a pesar de creer amar con sinceridad y honestidad, poseemos un afecto contaminado por la miseria del interés propio. Nuestro amor es, con frecuencia, condicionado y utilitario. ¿Necesitas un ejemplo contundente? Le digo a mi hijo: te amo con todo mi ser, haré cualquier cosa por ti. Pero ¿qué sucedería si un día me agrediera, me deshonrara? ¿Continuaría proclamando mi amor? ¿O le señalaría la puerta, despojándolo de mi paternidad? ¿Comprendes la fragilidad del amor humano? Declaro amar a mi esposa, pero ¿sería capaz de mantener esa declaración si ella me traicionara? El amor humano lleva la impronta indeleble del egoísmo, y solo Jesucristo posee la capacidad de erradicar esa mancha de nuestro afecto. Él es el único que puede otorgar estabilidad y equilibrio al matrimonio. Ahora, déjeme ilustrar esta verdad con un ejemplo tangible. Un joven de 20 años, en la plenitud de su juventud, encuentra a una muchacha de 18 de una belleza deslumbrante, rostro, cuerpo, cabello y piel perfectos. Se acerca a ella y le declara: te amo con toda mi alma, soy capaz de cualquier cosa por ti. Pídeme lo que quieras porque mi amor por ti es inmenso. La muchacha, convencida, acepta su propuesta y se casan. Y no piensen que el joven es deshonesto. Él realmente cree en la pureza de su amor. Lo que ignora es que, como todos nosotros, su afecto humano lleva la mácula del egoísmo. Tras 2 años, llega el primer hijo. 2 años más tarde, el segundo. Luego el tercero. Y con el tiempo,
Pasan 25, 30 años. El tiempo, implacable, deja sus huellas. La muchacha de 18 años, con su belleza lozana, ya no posee la misma frescura. El cuerpo, la piel, el rostro, el cabello han perdido la lozanía de la juventud. Entonces, un día, el hombre se cruza en la calle con otra joven de 18 años de belleza radiante y le repite la misma declaración: te amo tanto que haré algo que nadie más haría. Abandonaré a mi familia por ti. ¿Estás cansado de una vida sin rumbo, de caer una y otra vez ante las mismas tentaciones? ¿Anhelas una fuerza superior que te rescate de la desesperación y te impulse hacia una existencia plena y victoriosa? El secreto está al alcance de tu mano. Descubre cómo tu voluntad, por frágil que parezca, puede fusionarse con el poder divino para transformar tu realidad más allá de lo imaginable. No te pierdas el siguiente capítulo de esta increíble jornada de fe, donde desvelaremos cómo Jesús puede convertir lo imposible en una asombrosa realidad en tu vida. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad, a sumergirte en verdades que transforman y a nunca perderte lo último que tenemos para ti. Únete a Alejandro Bullón hoy y descubre el poder que te espera.